En 1982, el llamado boom ha terminado. Chile vive la crisis económica más fuerte desde los años 30. La restricción de los créditos externos, sumada al alto endeudamiento de las personas, empresas y bancos, desatan la crisis. Las autoridades no pueden seguir manteniendo fijo un dólar artificialmente bajo y devalúan en forma sorpresiva. El dólar sube de 39 a 76 pesos. El Estado, los empresarios y las personas comunes y corrientes ven dispararse sus deudas. Así que finalmente tuvimos que liquidarlo a lo que nos dieran y transar y pagar todo, que es felizmente sin deber nada, pero sin nada tampoco. O sea, perdimos lo que habíamos ganado durante muchísimos años de trabajo. 1983 se inicia con un terremoto financiero. El gobierno anuncia la intervención de algunos de los más importantes bancos y financieras que están al borde de la quiebra. La cadena de quiebras se había iniciado con algunas de las industrias más importantes del país. Más de 800 empresas cierran sus puertas y la cesantía supera el 20%, el nivel más alto en décadas. Otro 15% de la fuerza laboral es ocupada en programas de emergencia como planes del empleo mínimo y el POG. Entonces cada uno íbamos ahí un poco de tierra, uno sacaba una piedra, el otro lo miraba. En fin, mientras 5 personas trabajaban, 10 personas lo estaban mirando. Nadie dio una orden, pero aquí empezó, a la hora precisa que empezaron las noticias, empezó el caceroleo. Y luego empezaron en Bilbao y en Apoquindo y en las torres de Carlos Antunes y se generalizó esta cuestión. Es el 11 de mayo de 1983 y los trabajadores del cobre han convocado a una protesta contra el gobierno. El apoyo al movimiento es sorprendentemente masivo. Se inician las llamadas protestas pacíficas. Era un ruido característico, el bocinazo, el tatán, o sea, iba a caer. Quedamos como muy sorprendidos del nivel de convocatoria y las ganas que tenía la gente de hacer algo. Entonces ahí empezamos con los temas de las protestas. Empezaban en la Plaza Italia al mediodía, a las 11 de la mañana. Ese era como el punto de partida del tema. La universidad era cara. Mi papá realmente trabajaba de lunes a domingo para pagar la universidad. Entonces a mí me parecía ilógico que uno estuviera dedicado a discutir de política en lugar de estar estudiando. Las protestas aquí eran fuertes. Que tenías todos los días tenías manifestaciones, protestas y muertes, o sea, y velatones y gente, y ir a enterrar muertos. Lo que comenzó como protestas pacíficas fue dando paso a manifestaciones cada vez más violentas. La protesta de agosto de 1983 es la más dura de todas. Con Santiago bajo toque de queda a partir de las 6:30 de la tarde y 18.000 soldados en las calles, centenares de personas se enfrentan a la fuerza pública. En 2 días mueren 26 personas. Poco después mueren asesinados el intendente de Santiago, mayor general en retiro Caro Ursúa, su chofer y su guardaespaldas. Los autores pertenecen al MIR, que proclama la resistencia armada y viene realizando numerosos atentados. En la emergencia, el nuevo ministro del Interior, Sergio Onofre Jarpa, inicia contactos con algunos de los partidos de oposición. A su vez, el nuevo arzobispo de Santiago, Juan Francisco Fresno, impulsa conversaciones entre distintos sectores políticos y firman el llamado Acuerdo Nacional. Y aunque no hay entendimiento con el gobierno, después de 10 años de régimen militar, las fuerzas políticas comienzan a reorganizarse.
La oposición obtiene permiso para efectuar su primer acto público masivo. Es la génesis de lo que después sería la concertación de partidos por la democracia. La oposición unida inicia la gran cruzada para la restauración impostergable de una auténtica democracia. La derecha también se organiza. Los gremialistas forman la Unión Demócrata Independiente. Además, miembros del antiguo Partido Nacional crean la Unión Nacional. El Partido Comunista, una fracción del MIR y otra del socialismo, se agrupan en el Movimiento Democrático Popular. Con cenizas, con desgarros, con nuestra altiva impaciencia. En esos días también se abrirán las fronteras para muchos exiliados. Hasta entonces son miles los chilenos que deambulan por el mundo. Los pasaportes de casi 5.000 de ellos tienen estampada una letra L que les impide regresar al país. Yo pensé que iba a ser por unos 6 meses, un año máximo, un par de años. Recuerdo que había un español que, no te hagas ilusiones, hombre, me decía. Esto es para 20 años. La gran mayoría de los chilenos que llegamos al exterior, en Londres, estamos todos con las maletas hechas los primeros 5, 6, 7, 8 meses. Se me ofrecía un trabajo de tornero, de vidriero, pero no lo que yo sabía hacer, que era ser ingeniero civil. Bueno, mis hijos llegaron de 5 meses, rápidamente se convirtieron en niños ingleses. Jugaban cosas inglesas, cantaban canciones de inglesas que yo no sabía. Pedí autorización porque me avisaron que mi padre estaba muy grave. Fui y argumenté eso. No me dieron nunca respuesta, hasta la fecha la estoy esperando. El 20 de agosto de 1983, el gobierno autoriza el ingreso de 1.149 exiliados. Chilenos en todas partes del mundo se buscan incesantemente en las listas que cada cierto tiempo permiten que muchos, como Pedro y Luis Felipe, regresen. Un atípico ingeniero de 36 años, pelo largo y pinta de hippie, llega al Ministerio de Hacienda. Hernán Vigi, menos ortodoxo y más pragmático que sus antecesores, viene decidido a demostrar que el modelo de mercado, pese a la seria crisis económica que hemos vivido, sigue vigente. Pilares de su programa eran las exportaciones, el ahorro y el fortalecimiento de la empresa privada. Hernán siempre lo decía, de que Chile, dado su tamaño, la única manera que tenía de crecer era siendo un país exportador. La primera política social es tener crecimiento económico. Si no tenemos crecimiento económico, no podemos insertar a los más pobres en el desarrollo. Aunque nos separan miles de kilómetros de Japón, sus habitantes se alimentan con nuestros salmones, como estos 200.000 que se encuentran en el mar aquí frente a Puerto Montt. El fomento de las exportaciones fue una de las medidas económicas fundamentales del gobierno militar, cuando hizo suyos los principios de la economía de mercado. Vigi y su equipo no solo impulsan con vigor las exportaciones, también se preocupan de sanear el sector financiero, renegocian nuestra altísima deuda externa y reanudan la privatización de empresas públicas. Paulatinamente el país se pone de nuevo en actividad tras la gran crisis y comienza un periodo sostenido de auge y crecimiento. Logré echar a andar una mina en Chile. El año pasado fue la tercera productora en el mundo de plata.
y crea trabajo y riqueza en la zona. Me enorgullece mucho, por supuesto. En medio de la euforia, se alzan voces que critican el modelo económico por el alto costo social y la desigualdad que genera entre pobres y ricos. No basta el chorreo, dirán. Se necesita además un énfasis en lo social. Tres militantes comunistas aparecen degollados en el camino a Quilicura. Entre ellos, el sociólogo de la Vicaría de la Solidaridad, José Manuel Parada. ¡Por favor! ¡Exijamos justicia de una vez por todas! Rápidamente, el juez José Cánovas Robles determina que los asesinos pertenecen a la Dirección de Comunicaciones de Carabineros, DICOMCAR. El general director de Carabineros y miembro de la Junta de Gobierno, César Mendoza, renuncia. Totalmente destruida resultó la torre número 510 de Endesa, ubicada en Lo Carballo, sector de Calera de Tango, 23 kilómetros al sur de Santiago. Por esos años, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que desde 1983 viene realizando serios atentados con explosivos, ha iniciado una masiva internación de armas. Yo pensaba que podía hacer alguna acción, no sé, de sabotaje contra algún barco, no sé, cosas que pensaba yo en mi imaginación. Jamás me imaginé que iba a ser algo tan maravilloso como lo fue la internación de armas. En la caleta de pescadores de Carrizal Bajo, en el norte del país, los planes subversivos sufren un sorpresivo revés. Por errores de seguridad, fundamentalmente de seguridad. En un rastreo que hace uno de los agentes, encuentra un fusil M16, no encontró más, encontró uno. El 7 de septiembre de 1986, con armas internadas por Carrizal Bajo, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez intenta asesinar al presidente de la República. El general Pinochet y su nieto salvan ilesos. Sin embargo, 5 escoltas presidenciales mueren en el ataque. Pasado esta capa y explota adentro, no queda nadie vivo lo que está adentro. Pero esto prueba que el terrorismo es serio, que es más grave lo que están hablando, que es más serio lo que están hablando, y que ya está bueno que los señores políticos se den cuenta que estamos en una guerra entre el marxismo y la democracia. O el caos o la democracia. Ellos sabrán lo que vamos a hacer. Además me acuerdo lo increíble que era como alguna gente lo negaba. Estaba tan politizado el tema que alguna gente negaba, así como en algún momento nosotros no creímos de que hubieran habido violaciones de los derechos humanos, ahí había gente que no creía que existiera Carrizal Bajo y que era otro invento de la dictadura. Un día después del atentado al presidente, 4 militantes de izquierda son asesinados. El crimen se lo adjudica el denominado Comando 11 de septiembre como represalia por la muerte de los escoltas. ...1988 viene más movido que nunca, pero no solo en la playa, sino también en la arena política. Es el año del plebiscito. Tengo el honor, a nombre de esta Junta, de proponer al país para que desempeñe la presidencia de la Nación en el próximo periodo al capitán general don Augusto Pinochet Ugarte. La Junta designa como candidato único a la presidencia al general Augusto Pinochet y la recién formada Concertación de Partidos por la Democracia llama a votar no. Chile dice no, no, no. Chile dice no. Pinochet, Pinochet, Pinochet.
De ganar el sí, Pinochet seguirá en la moneda por 8 años más. De ganar el no, habrá elecciones presidenciales y parlamentarias abiertas al año siguiente. General Integrar, cadena nacional, a partir de este instante. Y nos juntábamos en la noche o en la tarde a ver el sí y el no, los spots publicitarios de la campaña. Pocas veces en nuestra historia la televisión ha jugado un rol más determinante que en el plebiscito de 1988. Diariamente, 4 millones de personas se pegan al televisor para ver la franja del sí y la franja del no. Vamos a decir que no, con la fuerza de mi voz. Vamos a decir que no, yo lo canto sin temor. Sí, 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 un país ganador. Sí, sí, porque decimos que sí. Sí, sí, porque yo creo en mí. Sí, sí, porque yo quiero vivir feliz. El día del plebiscito la gente se levanta temprano y la afluencia a los locales de votación es enorme. En estos momentos el local se encuentra completamente lleno. El orden que tiene que haber aquí, con número de mesa, al final no lo dejan ni votar. El universo electoral alcanza un récord inédito. 7,5 millones de chilenos que viven un clima nervioso y expectante en todos los rincones del país. Con la economía en franca expansión, el general Pinochet confía en su triunfo, pero la Concertación está convencida de que la gente quiere un cambio más allá de lo económico. Sí. Voto no. No. Voto sí. No me fue fácil. Incluso cuando salí de la casa no estaba bien seguro. Porque me pesaba mucho este concepto de la lealtad. Pero yo pensaba que Chile de una vez por todas tenía que volver a su régimen democrático y enfrentar la democracia. Me encontré con un amigo de muchos años y me dijo, me gusta verte ejercer tus derechos. Y a mí me gusta, le dije yo, que ejerzan los tuyos. Por primera vez ya vamos a votar como corresponde. Yo voté por el sí porque pensé que era lo mejor para el país. En el edificio Diego Portales, el gobierno da los primeros cómputos oficiales que favorecen a la opción sí. 57.36% para el sí, un 40.54% para el no. Mientras el comando del no, en dramático contrapunto, declara tener amplia ventaja. El total de votos por el no son 2.348.527 votos. Cae la noche y los resultados oficiales no se han dado a conocer. La tensión cunde entre los partidarios de ambas opciones. El problema era que teníamos temor, y no era injustificado, de que pudieran hacerse algún tipo de maniobras o algo pasara. En ningún momento pensé que no iban a entregar el poder. Era como impensable que por un plebiscito iba a dejar el poder. Parece que realmente se ganó el no. Yo tengo, al menos para mí, yo lo tengo bastante claro ya. Esta es la hora de demostrar que por sobre la contingencia está Chile y sus valores permanentes. En consecuencia, acatamos los resultados que el país ya conoce y que serán determinados en definitiva por las instancias competentes. Ha sido la declaración que el ministro del Interior, señor Fernández, ha dado a conocer. El resultado es definitivo. El sí ha obtenido el 44% de los votos, el no el 53%.
En ese instante era una historia con la patria, era una historia con Chile, era una historia con la libertad, era una historia con entender de que mi hija tenía un futuro distinto. Sí, me acuerdo cuando salimos en los autos con las banderas y a gritar yo con todos los niños, me acuerdo, arriba con las puertas abiertas, era maravilloso. Ya, Plaza Italia llena de gente, todos gritando, fue lindo. No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Estamos en 1989 y después de 19 años los chilenos volveremos a elegir un presidente y un parlamento en elecciones abiertas, secretas e informadas. Un clima de normalidad se vive en la campaña. Vigi es el hombre, es el lema del ex ministro y conductor del despegue económico, quien postula apoyado por los partidos de derecha. También disputa esta carrera como independiente el empresario Francisco Javier Errázuriz. La campaña de Patricio Aylwin, candidato de la Concertación de Partidos por la Democracia, apela a una gesta colectiva. Gana la gente, es su eslogan. No hay ningún problema ni en el local de votación. Señor Vigi, 29,4%. Señor Errázuriz, 15,4%. Señor Aylwin, 55,2%. El 14 de diciembre de 1989, Patricio Aylwin obtiene mayoría absoluta. Tenemos un nuevo presidente. ¡Vámonos tranquilos! ¡Alegres del triunfo obtenido! ¡Seguros que hoy día Chile se ha reencontrado con su historia! ¡Chile recupera su libertad! ¡Chile recupera su democracia! El domingo 11 de marzo de 1990 es un día que muchos chilenos tienen en su memoria. En esta sala del nuevo Congreso Nacional, el general Augusto Pinochet Ugarte le entregó el mando de la nación al recién elegido presidente Patricio Aylwin Azócar. Ese día también juró el nuevo Parlamento en el que estaban representadas la mayoría de las fuerzas políticas del país. Chile celebraba el retorno a la democracia.